Muy buenas noches a todos los que estamos desde temprano conectados a este encuentro programado para el día de hoy. Hoy vamos a compartir un tema muy especial que lleva por nombre las respuestas de Dios, y hoy en horas de la tarde le agregamos y de los demás. Y se darán cuenta por qué le agregamos no solamente al título las respuestas de Dios, sino y los demás. ¿Qué revela el constante recibir un sí como respuesta sobre nuestra capacidad para manejar la adversidad y la frustración? ¿Cuál es el impacto psicológico de enfrentar repetidamente un no como respuesta a nuestras peticiones y deseos? ¿Cómo afecta la espera de una respuesta de Dios u otra persona, ya sea en un sí, en un no, en una espera, a nuestra salud y bienestar emocional? Bienvenidos nuevamente y bendecidos amigos de la gran familia SER a este encuentro que ya hemos iniciado. Gracias a todos ustedes por su puntualidad, y desde ya quiero agradecer la participación activa durante el tiempo programado para que puedan expresar sus comentarios, sus aportaciones y cualquier eh, algo que quiera agregar a este tema. Así que hoy vamos a compartir, como les mencioné al inicio, acerca de las respuestas de Dios y los demás. Los síes, los noes y los espera. ¿Sabe que recibir siempre un sí como respuesta puede tener beneficios? Claro que sí, pero juntamente con ellos también desafíos en el desarrollo de nuestro carácter como persona. Tenemos que aprender a manejar los no por respuesta. Eso puede ser desafiante, pero existen algunas estrategias efectivas que hoy vamos a tratar de comunicar para aprender a lidiar con ellas de manera saludable. Permanecer ante la espera de una respuesta suele ser muy sofocante y en ocasiones nubla el juicio frente a la incertidumbre del mañana. ¿Qué ocurre a nivel psicológico cuando recibimos o nos enfrentamos a un sí y que siempre estamos esperando el sí como respuesta? Que siempre estamos nosotros esperando el sí, la validación que va de acuerdo a lo que imaginamos, que va de acuerdo a lo que esperamos, a lo que anhelamos. ¿Sabe que se desata, se desencadena una serie de procesos en nuestra mente que contribuyen a nuestra salud emocional? De manera que el experimentar un sí como respuesta ayuda no solamente a la validación, sino a la satisfacción propia como seres humanos, ya que la expectativa o el deseo de ser confirmado, valorado, estimado, validado por otras personas, fortalece la autoestima y la confianza en nosotros mismos. También, según la psicología, cuando recibimos un sí como respuesta, se activan centros especializados ubicados en nuestro cerebro que liberan ciertos neurotransmisores como la dopamina, que es el asociado con la sensación de felicidad y placer. Pero hay que tener mucho cuidado con mucha dopamina, ya que puede influir en la predisposición a buscar siempre, constantemente, situaciones similares a la que nos acaban de decir sí, y como que a veces nos acostumbramos. Y también podemos mencionar que pueden generar estas respuestas de un sí, puede generar una conexión personal, una conexión social, una conexión entre personas, y también podemos sentirnos parte de algo. Esto es importante porque la aprobación de otras personas causa ese beneficio, promoviendo las relaciones interpersonales
Y obviamente consideramos que al ser así son relaciones saludables, relaciones satisfactorias. Así que recibir una respuesta favorable, me refiero a un sí, puede tener un impacto emocional significativo. Ya dijimos que promueve el bienestar emocional y la motivación de alcanzar metas, deseos, anhelos, sueños a futuro. Pero quiero que reflexionemos por unos momentos con una conciencia madura. ¿Qué tan beneficioso es para nosotros, los seres humanos, frecuentemente recibir un sí como respuesta? Claro, ya vimos el lado positivo, vimos la bonita cara, el rostro de una moneda, el cual hablamos que puede fortalecer el autoestima, la confianza en nosotros mismos, mejora nuestra actitud frente a cualquier desafío, frente a cualquier reto, fomenta esa sensación de seguridad, de paz, mejora las relaciones, claro que sí, pero sin embargo, recibir constantemente respuestas positivas, respuestas así, también puede llevar con ellas ciertos riesgos. Por ejemplo, puede afectarnos en algún momento al grado de madurez frente a las situaciones adversas de la vida. No nos hace madurar habilidades para manejar la adversidad, la frustración, las situaciones difíciles, porque constantemente estamos recibiendo un sí. Entonces, también en algunas ocasiones puede ocasionar en nosotros confusión y una expectativa poco realista de lo que es en realidad. Puede ser desafiante en algunas ocasiones enfrentarse a algunas situaciones donde nos sintamos rechazados. Quizás nos sentimos marginados. Y esa es la situación que nosotros tenemos que valorar. Nota la importancia de conocer no solamente el lado o la cara de los beneficios, sino el otro lado de la moneda, que son los riesgos de esperar siempre recibir lo que queremos, lo que pedimos, lo que anhelamos, incluso lo que oramos. Nos damos cuenta que para desarrollar un equilibrio emocional se requiere no solamente de un sí como respuesta. ¿Se recuerda la historia de Elías ahí en el Monte Carmelo? ¿Se recuerda cuando Elías se enfrentó a todos aquellos falsos profetas? Y dice la escritura que oró después de haberse preparado, recuerda, de haber hecho el altar, de haber hecho todo lo que le correspondía. Y dice que oró al Señor. ¿Y qué pasó? Vino un sí como respuesta. Vino la respuesta de Dios de forma inmediata. Obviamente demostró el poder sobrenatural que venía de Dios sobre todos aquellos falsos profetas. Qué interesante. Qué bueno que siempre fuese así, que oremos y la respuesta venga del cielo de forma inmediata. También podemos observar otro ejemplo muy importante. Ya vimos uno en el Antiguo Testamento, miremos uno en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, y estoy usando ejemplos que todos reconocemos. Todos saben acerca de la resurrección de Lázaro. ¿Se recuerda cuando María y Marta solicitaron esa petición a Jesús? Y Jesús dice que clamó a gran voz y dijo, Lázaro, sal fuera. Y la escritura nos muestra que de forma inmediata hubo una respuesta de los cielos. Y Lázaro resucitó. Claro que sí, Dios responde afirmativamente a nuestras peticiones por muchas razones. Podemos hablar de un Dios bueno, un Dios que se complace
en otorgarnos las cosas a nosotros. Dios es bueno, Dios es misericordioso y a menudo, no siempre, responde con un sí, responde afirmativamente a cada una de nuestras peticiones, porque desea otorgárnosla, desea bendecirnos, desea mostrar su amor, desea mostrar en nosotros de su bondad. Dios ha hecho en su palabra un pacto con nosotros, en el sentido que hay promesas que son para nosotros sus hijos. Y dentro de ese pacto nosotros podemos ir a esas promesas, orar a Dios de acuerdo a su palabra y solicitar el auxilio del Señor. Aunque a veces no comprendamos completamente lo que pedimos, si es un plan de Dios, créame que Dios va a actuar siempre a nuestro favor, calculando nuestro mejor interés. Él puede responder afirmativamente siempre a nuestras peticiones como parte de su plan eterno, soberano, como parte del crecimiento, madurez, crecimiento espiritual, crecimiento en todas las áreas. Dios es fiel a su pacto, a su carácter, a su palabra. Cuando cada una de esas peticiones, oraciones, están alineadas a la palabra, a su voluntad y a su propósito. Pero hasta aquí, estos minutos que hemos recorrido en este encuentro, hemos visto un lado de la moneda. Pero ¿qué ocurre también a nivel psicológico con los noes, con el no de respuesta de Dios o de otra persona? De manera que también hay un escenario contrario al que ya miramos, a los síes, al sí, sí, la respuesta automática de Dios. Pero ahora nos enfrentamos a la pregunta, ¿por qué en algunas ocasiones, en lugar de un sí, hay un no? ¿Qué ocurre a nivel psicológico, a nivel emocional en la vida de los seres humanos? Cuando una persona recibe un no como respuesta de Dios o de otras personas, cuando a veces nos sentimos que nuestros intereses no están siendo satisfechos, que nuestras expectativas no están siendo cubiertas completamente, también se van a desencadenar una serie de reacciones, procesos químicos en nuestra mente que van a afectar nuestra salud y bienestar emocional. En este caso, puede ser sentimientos de frustración, de decepción, de tristeza, al enfrentarnos a la realidad, a la discrepancia entre lo que queríamos y lo que recibimos, o a la falta de la respuesta del momento como estamos acostumbrados a esperar de parte de Dios y de los demás. Esto suele llevar al ser humano a una autoestima desvalorada, a una disminución considerable de su propio pensamiento. La confianza en sí mismo puede en algún momento flaquear, especialmente si se siente esos sentimientos de rechazo, porque las cosas las tomamos personal, sea que vengan de Dios o sea que vengan de otras personas. De la misma forma como respondemos a una persona cuando nos dice no, queremos responderle a Dios cuando hay un no como respuesta. ¿Sabes qué? Hay muchos procesos también en nuestra mente que son afectados, que están siendo asociados como el estrés, la ansiedad y otros, como por ejemplo las preocupaciones por el hoy, por el mañana, por el futuro. Hay una sensación de falta de control que nos hace estériles. Claro que sí.
A nadie nos gustan los noes, pero creo que a veces son necesarios, porque si valoramos los beneficios de los noes, nos daremos cuenta que causa en nosotros perseverancia, resiliencia, ese, esa necesidad de adaptarnos ante la adversidad, de entender el proceso. También puede causar en nosotros algo de aprendizaje en ese momento. Y sobre todo, va a aumentar nuestro grado de madurez, no solo emocional, sino que también espiritual. Claro que sí, es posible que el ser humano se sienta eh, menos o con poca confianza o con una autoestima baja cuando hay sensaciones, sentimientos de rechazo. Y obviamente las relaciones con Dios, la relación con Dios o las relaciones con el prójimo, con nuestro prójimo, dependiendo de quién nos haya dado ese no, no van a ser igual. Van a ser, van a estar, van a ser afectadas. Pero hay que cuidarse porque de no caer en una actitud pesimista. En la escritura también encontramos algunas ocasiones donde Dios tuvo que decir un no, guardar un silencio o cambiar el sentido de la petición. Nos da algo, pero no lo que pedimos. Es casi uno, porque si estamos solicitando, pidiendo, clamando, orando algo y Dios nos entrega algo, no miramos lo que nos está entregando, miramos el rechazo, el que no recibimos. Pero le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se recuerda al mismo Jesús orando ahí en Getsemaní, cuando le pide a Dios que pase de él esa copa de sufrimiento que estaba por venir. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo respuesta? ¿O simplemente hubo ese silencio de Dios dando a entender que tenía que ser de esa forma? Que esa oración, aunque quizás para Dios nuestras oraciones, el no de Dios a nuestras peticiones, Él tenga que privarse de ese amor constantemente, pero también Él entiende que a veces es necesario que nosotros hagamos un alto y reflexionemos. De manera que miramos que Jesús aceptó la voluntad de Dios, aunque ella implicase entregarse completamente en la cruz por nosotros. Pero hablamos de Jesús, podríamos decir, pero ese fue Jesús. Pero yo no soy Jesús para aceptar un no de Dios o aceptar un no de otra persona. ¿O es que ya se le olvidó lo de ese famoso aguijón que constantemente estaba ahí lastimando, recordándole la carne a Pablo? ¿Cuántas veces te he rogado, Señor? Una, dos, tres. Muchas veces había orado para que le quitaran ese aguijón. Pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios o había algo que Dios podía haber hecho y no lo hizo? ¿O quería mostrarle a Pablo a través de ese aguijón en su silencio que debería de ser así para que se gloriara a través de la gracia de Dios, la cual era suficiente y que su poder se iba a perfeccionar en su debilidad? Es que hay oportunidades donde los no nos causan aprendizaje. Y pudiéramos hablar también de otros casos donde Dios tuvo que responder con un no. La pregunta es, ¿por qué Dios tiene que responder con un no? Claro, si hablamos de las personas, pudiéramos decir muchas cosas,
Pero vamos a enfocarnos al no de Dios, porque otra persona no nos da algo porque simple y sencillamente no quiere. Punto. No le da la gana. No, no le caemos bien, etcétera. O quizás él considera que no lo merecemos. Pero vamos a hablar de Dios. ¿Por qué Dios no responde siempre con un sí? Porque a veces responde en esos silencios con un no. Pudiéramos decir también textos a la luz de la escritura con claridad que Dios nos deja saber el por qué lo hace. No sabemos pedir. Y dice la escritura que cuando pedimos lo hacemos mal. Mire qué contradictorios somos nosotros los seres humanos. Pedimos como no conviene, porque pedimos como nos conviene. No pedimos como nos conviene. Pedimos como conviene, no como nos conviene. Pudiéramos decir también que es parte del proceso de formación de nuestro Dios en la vida nuestra. El Padre a quien ama no solamente corrige, enseña, guía, etcétera, para probar nuestro corazón, porque a veces el ser humano, a veces, no siempre, o quizás no los que estamos aquí, o quizás en alguna ocasión, cuando recibimos siempre los síes y siempre están saliendo las cosas bien, como que a veces esas disciplinas espirituales como que empiezan a ir hacia abajo, la oración, la lectura, la comunión, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos como con el Señor? ¿Por el pan, por el pez? ¿O estamos porque le amamos? ¿Sabe que Dios tiene un plan más grande y mucho mejor para cada uno de nosotros que le amamos? Así que si hay algo que podemos estar seguros que aún los no, el silencio de Dios es para nuestro bienestar, para protegernos de daños, de consecuencias negativas a futuro que podrían surgir a través de alcanzar lo que estamos pidiendo, porque pedimos mal, pedimos por vista, pedimos por tacto, pedimos por olfato, pedimos por placer, por deseo. De manera que Dios se reserva el derecho legal, porque somos sus hijos y nos ama, de guardarse algunas cosas. No porque no las tiene, no las quiere dar, no. Es que esas peticiones entran en conflicto con su voluntad, con su propósito y con nuestro propósito. Así que Dios, para darnos la oportunidad de crecer, de madurar, de aceptar su voluntad tal como es Él, a veces nos dice no, para enseñarnos lecciones importantes y ayudarnos a cada uno de nosotros a desarrollar esa imagen, ese carácter firme de roca, porque somos su imagen y semejanza. Así que la mejor forma que nosotros podemos hacer para manejar los noes o un no por respuesta es aceptar nuestras emociones. Miren, nosotros somos, somos seres emocionales, pero debemos de aprender de todas nuestras emociones. A veces se habla de emociones buenas y emociones negativas. Déjeme decirle que todas son buenas. Lo que hay que aprender a gestionar cada una de ellas. El negarse a nuestras emociones, al reconocer las emociones, esto sí sería un grave error. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar esos noes, esas respuestas que en algunas ocasiones no nos gusta, o por lo menos a mí no me gusta, no sé a usted? Es tratar de ver esos noes como la oportunidad precisa para aprendizaje, para crecer, para desarrollarme, para replantear mis metas, mis ideas, para reflexionar, para observar mis vivencias,
mis experiencias pasadas, etcétera, para utilizar todo eso a nuestro favor. Aprenda a quererse, a valorarse, a autoafirmarse. Somos hijos de Dios. ¿Por qué un no es no va a nosotros a derrotar? ¿Por qué un no es como respuesta a un no? O los no es. Nosotros vamos a tirarnos ahí de moco tendido por 3, 7, 15, 21 días. No, reforcemos nuestra estima con la palabra del Señor, no con la respuesta que acabamos de escuchar. Estamos hablando de Dios o de quien, o de otra persona, o de una persona, perdón, o de una persona. No nos demos por vencido y en algunas ocasiones, si es necesario buscar apoyo, hay que hacerlo, familia. No somos de hierro, todos necesitamos ayuda en algún momento. Recuerden que manejar, gestionar los noes, el no por respuesta, es un proceso gradual, personal, que requiere tiempo, paciencia. Vemos cómo empezamos por un lado de la moneda con los síes, con el sí como respuesta. Hoy acabamos de ver lo importante de los noes como respuesta. Pero ¿qué pasa, familia? En el caso, vamos a decir, donde no hay un sí o no hay un no. Lo que hay es un silencio o un espera. No está el tiempo. ¿Qué pasa en esa situación? Ya aquí no sería ni una cara ni la otra. Sería como el filo de la moneda. También, familia, cuando usted recibe un sí, ya aprendimos. Hay procesos psicológicos que van a hacer que se van a desatar en la mente. Cuando hay un no, también van a haber procesos psicológicos. Pero en el caso cuando la respuesta no es sí, no es no, sino un silencio o una espera que no es el tiempo, también. La diferencia es que aquí hay incertidumbre. Nos carcome por dentro como polilla el no saber qué va a pasar. Porque a veces es mejor el sí o a veces es mejor el no. Pero la incertidumbre de qué va a pasar y más cuando no hay o no, cuando no hay o hay poca paciencia. Por supuesto, familia, una cosa es la depresión, pero otra cosa es la ansiedad y la preocupación que se puede desatar producto de la incertidumbre de no tener el sartén en nuestra mano, de no tener el control de la situación, de no saber qué decisión va a tomar Dios o las otras personas. A veces nosotros somos un poquito inconscientes porque pensamos que el hecho de orar es porque Dios tiene que escucharnos y que Dios tiene que respondernos y que cuando lo haga va a satisfacer o va a estar 100% de la forma como lo planteo, como que nosotros somos los que mandamos y sabemos lo que nos conviene. Este sentido de incertidumbre, de no saber lo que viene, es estresante. Y por supuesto afecta nuestra vida de manera significativa. Entonces, también esa incertidumbre nos hace perder la noción del tiempo, o por lo menos la percepción de la realidad o del tiempo. ¿O a cuánto se les hace más largo de lo normal? Un minuto, familia, una hora. A veces sometemos un proceso y le dice, tiene que esperar 3 horas. Óigame, pero esas 3 horas se convierten en ¿qué tiempo? Bueno, cada uno es diferente, ¿no? Es más, a veces nos anticipamos y por nuestra mente corren no una ni dos, 100 respuestas. Así que el camino de mayor beneficio
para este tipo de situación donde no tenemos el control de la respuesta, se llama paciencia. Repito, paciencia. La paciencia es la madre de todas las ciencias. Esta sí nos va a ayudar considerablemente en todas las etapas de nuestra vida. Nos va a ayudar a mitigar el estrés, el cansancio, la fatiga emocional, en fin, va a causar sanidad emocional ahí. Vamos a descansar en nuestra mente. ¿A cuántos se han sentido cansados, pero no de las piernas, sino de la mente? Habrá en la escritura ocasiones donde personas tuvieron que esperar un minuto, una hora o muchos años para ver en qué momento Dios dice, aquí estoy. Y vamos, por ejemplo, se recuerda el caso de aquel joven llamado José, que todos conocemos la historia de José, aquel hermano rechazado. Pero no vamos a hablar toda la historia. Simplemente ubiquémonos, por ejemplo, cuando José fue acusado injustamente y eso lo llevó a la prisión. ¿Cuánto tiempo pasó para que finalmente fuera liberado y fuera elevado a un honor sobre todo Egipto? Pero no lo hizo José, lo hizo Dios a través o en la vida de José. ¿Se recuerda cómo fue toda la historia cuando él salió con la interpretación de los sueños? ¿De dónde venían los sueños? Él mismo reconocía que de parte de Dios. ¿Se recuerda cuántos días, cuántas horas o quizás años tuvo que esperar Abraham por un hijo? Después de que Dios se lo había prometido. ¿Cuánto tiempo esperó? ¿En qué etapa de su vida vino a ver cristalizada esa promesa? ¿Cuánto tiempo? De manera que podemos ver en la escritura también que Dios a veces se toma su tiempo para darnos una respuesta, para auxiliarnos. No nos ha dicho no, pero tampoco nos dice sí de forma instantánea. ¿Quieres un hijo? Ahí está el hijo. ¿Quieres salir de aquí? Ahí sal de ahí. Dios puede guardar silencio en el momento que Él lo estime necesario. Dios puede hacernos esperar para que le bajemos a nuestra agenda personal y que lo incluyamos a Él en nuestros planes, en nuestros propósitos, bueno, en nuestra vida diaria. La espera puede ser una oportunidad, familia, para poder nosotros fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra seguridad, nuestra confianza en Dios, para fortalecer nuestra dependencia de Él, de su señorío, de su soberanía, de su voluntad, de su fidelidad. La espera nos permite desarrollar esas virtudes, incluyendo la paciencia. ¿Sabe que la paciencia se desarrolla mediante la permanencia en las pruebas? Ya hablamos de la importancia de la paciencia, pero déjeme decirle que la paciencia se va a desarrollar cuando con un corazón derramado al Señor, con una fe, creyéndole a Dios ante cualquier situación, familia, se empieza a robustecer la paciencia. Dios puede usar este tiempo de espera para hablarnos, para hacernos entender que las formas no siempre son como lo pensamos, o las formas correctas no siempre son.
como lo imaginamos, o como lo queremos, o como lo esperamos. La esperanza de la fe. Tenemos que tener paciencia, familia. Aprovechemos los silencios, esos espacios que Dios utiliza para crecer, para reflexionar, no para llenarnos de incertidumbre e impaciencia, para empezar a figurarnos resultados negativos. No, al contrario, entendamos que Dios es Dios y Él va a obrar en su tiempo, en el tiempo perfecto para nosotros. Ahí va a venir la respuesta de Dios, con un sí o con un no, pero por una u otra no va a dejar de ser nuestro Dios. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nosotros verdaderamente, familia, necesitamos. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pasos, Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestro mañana. Y quiero dar oportunidad, ya que el tiempo nos ha avanzado, para que reflexionemos. Pero quiero cerrar este espacio mencionando que el constante recibir sí como respuesta nos desafía a explorar nuevas fortalezas eh, o nuestras fortalezas internas. Cada sí nos ofrece la oportunidad para crecer, pero en los noes, en el no, es donde encontramos la fuerza que viene de Dios para superar los obstáculos, las dificultades y alcanzar nuestras metas por más desafiantes que puedan venir. Enfrentar repetidamente un no como respuesta nos invita a abrazar la, las experiencias, nos invita a fortalecernos en el Señor. La clave, familia, está en que aprendamos a gestionar los noes. La espera en la respuesta de Dios nos enseña la importancia de la fe, de la paciencia y de la confianza en Dios, porque tiene un plan divino para nosotros. Familia, mantengamos siempre nuestra esperanza en Dios, pues en cada respuesta que Él nos da, en el sí, en el no, en su silencio o en el tiempo que haya que esperar, siempre hay una lección de fe que nos va a capacitar, nos va a fortalecer y nos va a habilitar para recibir cada bendición de lo alto con un corazón agradecido. Creo que he querido en estos minutos dejar cincelado la importancia de los síes, la importancia de los noes y la importancia, familia, de saber esperar en Dios. Cada uno de ellos tiene beneficios, pero también retos que a veces tenemos que aprender a trabajar con ellos. A todos nos gusta el sí. No hay una persona que no nos guste el sí, pero creo que hoy, a través de esta corta reflexión, de este encuentro, tenemos que aprender a gestionar los noes, ¿ok? Y también a esperar con fe, con confianza, el tiempo de Dios. Así que voy a dejar este espacio de estos minutos que nos quedan para que usted pueda reflexionar conmigo. Hay unos comentarios por acá. Dice
Bueno, creo que han ingresado. Bienvenido a las personas que se han sumado a través de este tiempo, que la verdad que le agradezco a mi querido apóstol Osvaldo que me ha ayudado a ingresar a las personas. Dice mi querido Armando, dice, el no es una de de las maravillosas formas en que Dios nos habla. Me gusta eso, ya que nos está encaminando a una condición donde Él más nos necesita. Dice mi hermana Débora, buenas noches, mi hermana Débora, ella siempre está por acá. Es necesario, dice, esos no y ese silencio del Señor, ya que así nos podemos dar cuenta de que nos está librando de algo. Esa es la mentalidad, esa es la actitud que nosotros tenemos que adoptar. No entrar en ansiedades, en depresiones y menos a pelearnos con Dios. Repito, de la misma forma como reaccionamos ante una persona que nos dice un no o nos dice, espera un momento, o mañana te confirmo. La misma, el mismo comportamiento que tenemos con ellos, queremos tenerlo con Dios. ¿O cuántas personas en la Biblia dice que se enojaron con Dios? ¿Le reclaman a Dios? Imagínense si Jesús se hubiese movido por sentimiento, emociones. ¡Wow! No se cumple el propósito. Eso sucede en la vida de las personas cuando se dejan mover por la impaciencia, por no entender. Claro, no es que Dios no entendía, no es que Jesús no entendía que esa era la forma. Lo que pasa es que son ilustraciones para nosotros, para que entendamos, que aprendamos a confiar en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Él sabe qué cosas nosotros necesitamos desde antes que se las pidamos. Entonces, ¿por qué oramos? Porque el Señor necesita saber si estamos caminando bien, si ya entendimos lo que es el Evangelio. No es porque Dios necesite saber qué necesitamos o piensa que no nos conoce cada uno de estas canas, mire, que estoy mostrando aquí en pantalla. Él conoce cada uno de nuestros cabellos. ¿Ah? Claro que Él no necesita que hablemos, pero es necesario hablar con Dios. Él no necesita que oremos, pero es necesario. Nosotros necesitamos orar a Dios. Familia, Dios no necesita nada. Si necesitara algo, dejaría de ser Dios. Si Dios necesitara algo de nosotros, con reverencia lo voy a decir, no sé qué pasaría de nuestro Dios. No, dejaría de ser Dios. Gracias a Dios, por lo menos, que Dios no necesita nada de mí, porque lo hubiera decepcionado a cada momento. Yo necesito siempre de Dios 24/7, 365 días. Y oro y leo y trato de tener comunión porque deseo, por amor, por gratitud, y alabo y adoro y danzo y hago todas esas cosas porque siento en mi corazón hacerlo por gratitud, por amor a Él. Ese es el punto, familia, y quisiera escucharlo. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice la Escritura. ¿Me entiende? Ahora, solo le voy a decir algo. ¿Quién escribió esto? Mi hermano Rigoberto. Sí, la Biblia dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros. ¿Verdad que sí? Ni mis caminos son vuestros caminos. Ahora, eso es Biblia, pero hay algo que tenemos que agregar ahí. Los pensamientos de Dios van a ser nuestros pensamientos cuando pensamos como Él. Pero si no pensamos como Dios, obviamente nuestros pensamientos no van a ser los de Dios. Entonces, ¿cuál es la invitación cuando Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos? La invitación es que aprendamos cómo piensa Dios. ¿Y sabe cómo piensa Dios? La palabra del Señor nos dice cómo piensa Él. Así que ese es un texto muy hermoso que podemos escarbarle más ahí. Pero el punto, familia, que he querido trasladar hoy es que aprendamos a ser agradecidos con los síes. Aprendamos a gestionar los noes y a tener paciencia ante los silencios de Dios.
Muchas gracias, familia, y bendiciones. Quisiera escucharlos ahora, por favor, levánteme su manito. Tenemos unos minutitos. Mire que el tiempo he tratado de ir bien preciso, vamos a decir, muy puntual con algunas ideas que he querido trasladarle para no extender tanto. De hecho, no quise leer los pasajes bíblicos. Sé que todos conocen acerca de los textos o de las narrativas que utilizamos en cada uno de estos escenarios. Sé que son textos muy conocidos. Quiero que aquí, mi querida abogada Rojas, ¿cómo está usted? Buenas noches, bendiciones, le escuchamos. Por ahí mire que levantó su manito. Sí, O es que claro. soy yo que estoy viendo ya doble o triple. No, no, sí, 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 doctor Lowell. Lo Gracias, escuchamos. gracias. Nuevamente, saludos afectuosos para todos mis hermanos que hoy están con nosotros, pues es es un honor estar por acá, un privilegio. Muy importante la palabra, muy importante el mensaje de esta noche de los no y los sí de Dios. Nos invita a la comunión con Él. Dios es soberano y nosotros tenemos el beneficio, el privilegio de tener un Padre amoroso y como sus hijos, pues debemos respetar sus decisiones y tener a la mano el Espíritu Santo de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, el tiempo de Él es perfecto, nos dice Eclesiastés 3. Recordemos que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Entonces, ¿qué significa los no de Él? Como decía usted y lo corroboramos, una espera, un tiempo de prueba. Así como Él nos da la prueba, nos da la salida. Él no nos da prueba que no podamos soportar. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Estar de la mano del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a sobrellevar ese tiempo, a esperar, porque entonces le vamos a estar en comunión con la palabra, con la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé de su gracia, de su amor, o sea, del fruto del Espíritu, pero ante todo el amor, la paciencia y el dominio propio, que creo que estos tres vestidos nos ayudarían con el fajón del amor a esperar la decisión de él en cuanto al no. Es algo que nos edifica, porque todo el tiempo no nos va a decir sí, porque entonces qué gracia tendría, porque ese es el tiempo para edificarnos y para probar pues cómo estamos nosotros frente a él. Entonces nos gozamos tremendamente con esta enseñanza y Dios continúe bendiciéndoles. Gracias, gracias, mi querida abogada. Oiga, esa frasecita, mire, a mí me caló profundo. Respetemos las decisiones de Dios. Sí, señor. ¿Cómo nosotros nos sentimos como padres, como tíos, como abuelos, cuando no nos respetan nuestras decisiones? A veces somos duros, ¿verdad? Con los hijos. ¿Y qué pasa cuando no quieren respetar nuestras decisiones? ¿Mm? No voy a decir todas las posibles opciones. Imagínense, y nosotros a veces no respetamos las decisiones de Dios. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Te imaginas que si Dios nos devolviera a nosotros con la misma moneda que nosotros obramos, actuamos? Wow, realmente esa frase me dejó a mí pensando más todavía. Tenemos familia que aprender a respetar las decisiones, más claro ni el agua. Amén. Aprendamos a respetar las decisiones de Dios. Gócese con el sí, gócese con el no y gócese en su silencio. Amén, amén. Atesoremos los sí, gestionemos los no. Y familia, aprendamos con paciencia a esperar el tiempo perfecto de Dios. Respetemos las decisiones de Dios. Mire, Amén. mejor mensaje no pudimos recibir esta noche. Me gustó eso. Respetemos las decisiones de Dios. Muchas gracias. Creo que me gusta ese tema. Me gusta ese tema. Me gusta ese tema. Respetando las decisiones de Dios. Por eso lo anoté ahí, porque creo que ese va a ser el tema que va a predicar mi querido pastor Osvaldo próximamente. Amén. Así que muchas gracias. Bien, alguien más que levante su manito. Miro a mi pastora Jessica que se incorporó. Miro a mi hermana María Isabel. Miro a mi hermano por acá, Carlos Moreno. Bueno, mi esposa, ella entró conmigo aquí. Está, mi hermano Ricardo ya saludó también temprano. Déjenme ver quién por acá está. Mi hermano, ¿quién más?
Bueno, está mi hermano Ricardo Ayala y está mi hermano, por aquí miré, a mi capellán también. ¿Qué se me hizo? Armando Molina. ¿Ok? Así que, ¿alguien más tiene alguna aportación final? Un comentario. Mire, ustedes al final dan comentarios que yo los hubiera querido tener para poder compartir algo, pues, con más sustancia. Pero he tratado de ir al punto, ¿verdad? Respetemos las decisiones de Dios. Entonces el tema se puede llamar los síes, los noes, los silencios y las esperas de Dios. Respetemos sus decisiones. Mire, ya le cambiamos el nombre también. Amén. Alguien más, yo miro a mi querida pastora Jessica que está ahí ya meditando, meditando. Vamos a ver, quiero que suba aquí conmigo, comparta con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches para todos, bendiciones desde Quito, Chocó, Colombia. Y do Bueno, Chocó, Colombia. sí, estaba mirando también que estaba ahí analizando que me decía el Espíritu Santo que el padre que quiere a su hijo lo corrige. Entonces todo no se lo puede dar el padre. Entonces él le da y le suelta, le quita. Entonces así mismo para irlo direccionando y así darle más a medida de que cómo se comporte. Entonces, esa palabrita de que el padre que quiera a su hijo lo corrige, lo tenía aquí, entonces ese era el que estaba meditando y meditando. Entonces ese es el aporte que quería hacerles. Muy buen tema, porque a veces en las pruebas él está en silencio y uno cree que no está, pero Dios está ahí. Entonces le pone las pruebas, le pone el hora y uno no consigue la respuesta, no encuentra la respuesta, está en silencio, pero él está ahí. A ver qué es lo que uno tiene en su corazón y qué puede, y así mismo llevarle a ir sobrellevando las pruebas. Entonces yo estaba mirando el proceso que yo estoy llevando, que ha sido bastante difícil con mi salud y con todo, y he estado ahí, y él ha estado ahí, yo estaba en silencio, él estaba como en silencio, pero él está ahí conmigo. Entonces eso de saber que él está con nosotros, la verdad es que lo llena a uno mucho de esa tranquilidad y esa paz y ese gozo en su corazón. Dios Amén. los bendiga. Sí, gracias. Ahí les escribí otras notas, otras notitas. Mire aquí en el chat. Le coloqué ahí. eh, Dios nos da por capacidad. ¿Ok? A veces estamos orando algo que no podemos con ello. Aumentemos nuestra capacidad. Dios nos da por madurez. Hay etapas, ¿no? Así que es que Dios, mire, Dios es nuestro Padre, igualito como usted funciona como Padre, Dios nos va a conducir a nosotros por propósito y otras cosas importantes. Bien, ¿alguien más o estamos ya listos para cerrar este espacio, cerrar este encuentro o solamente nos van a esperar para colocar la bien merecida fotografía que al final nos tomamos, ¿ok? Así que permítame, vamos entonces a colocar una pausa aquí. Mire, una pausa. Ya aprendimos. Espéreme, no se me vaya a ir rápido. Una pausita